Teníamos razón en Ciudadanos, teníamos razón. Teníamos razón cuando le dijimos a sus señorías del Partido Socialista que no se fiaran de Pedro Sánchez, que este gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias no era de fiar. Y nos lo han demostrado tristemente. Nos lo ha demostrado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, porque en este tema del IVA nos han dado gato por liebre a todos los castellano-manchegos. Lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez es engañarnos deliberadamente, deliberadamente. Ya lo hacía el año pasado con el tema de las entregas a cuenta, en las que decía que como era un gobierno de funciones no podía pagar a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha lo que le tenía que pagar. Y nos sigue engañando ahora al decirnos que con el cierre del presupuesto 2019 no es posible abonar a Castilla-La Mancha 135 millones de euros de IVA que le corresponden a esta región. Miren, en lugar de pagarnos una deuda de 135 millones de euros y que le corresponden a todos los castellano-manchegos, porque es del impuesto que han pagado los castellano-manchegos, el señor Pedro Sánchez nos da gato por liebre y lo que nos ofrece es rebajar el objetivo de déficit, relajar ese objetivo, que sea más fácil cumplirlo. No viene mal, porque ya la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ya había avisado que era bastante o muy improbable que Castilla-La Mancha cumpliera el objetivo de déficit. No nos viene mal, pero es que eso no es lo justo. Lo justo es que nos paguen lo que nos deben y lo que nos deben son 135 millones de euros que se han recaudado en Castilla-La Mancha. No estamos muy desviados de lo que piensa el señor consejero, porque el señor consejero dijo después del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebró el 7 de febrero, que no se entiende cómo una deuda se compensa con un préstamo. Esto es lo que decía el señor consejero después del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así lo recoge esta noticia del País del día 8 de febrero. Dice el titular: Hacienda alivia a las comunidades autónomas, a cambio de no pagar el IVA pendiente. Los titulares del País últimamente se van a estudiar en las facultades de periodismo, porque vamos, decir que alivia a las comunidades autónomas no pagarles el IVA que le corresponde, hay que tener cuajo. Pero bueno, es lo que dijo. Y aquí en esta noticia se recoge que el señor consejero decía estas palabras: no se entiende cómo una deuda se compensa dando un préstamo. Estamos de acuerdo, señor consejero, que esto es así. No puede ser que aquí lo que nos están haciendo el gobierno de Pedro Sánchez es empujar a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a endeudarnos más. En lugar de pagarnos lo que nos debe, nos empuja a endeudarnos más, siendo ya esta región la segunda comunidad autónoma más endeudada de toda España, con un 35% de deuda con respecto a su Producto Interior Bruto. También esta misma noticia del País decía que en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera del 7 de febrero, usted, señor consejero, votó a favor de relajar el objetivo de déficit. Por lo menos es lo que dice la noticia. Creo que hoy es un buen momento para que usted nos explique por qué votó a favor de rebajar ese objetivo de déficit a cambio de no pagar esos 135 millones de euros de IVA. Aquí tiene la tribuna de oradores para darnos explicaciones. El pasado 30 de enero, estas Cortes aprobaron por unanimidad de los tres grupos parlamentarios una resolución propuesta por Ciudadanos por la cual se instaba al Gobierno a reclamar estos 135 millones de euros del IVA. Y el Gobierno regional, esperamos que, siguiendo esta resolución, por unanimidad de estas Cortes y a propuesta de Ciudadanos, el 4 de febrero acuerda autorizar al Gabinete Jurídico a estudiar las acciones que sean oportunas para reclamar esos 135 millones de euros del IVA. No se entiende cómo el 4 de febrero el Gobierno acuerda estudiar esa reclamación de los 135 millones de euros y luego el 7 de febrero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el señor consejero vota a favor de ese gato por liebre, de ese, en lugar de pagarte 135 millones de euros que te debo, te permito que te endeudes más. Bueno, han pasado 23 días ya desde ese acuerdo del Consejo de Gobierno del 4 de febrero y lo que creemos que es necesario es que recibamos cumplidas explicaciones de qué es lo que se está haciendo por parte del Gobierno regional para reclamar esos 135 millones de euros
que proceden de los impuestos que han pagado todos los castellano-manchegos. Hoy es un buen momento para que usted lo haga, señor consejero, en esta tribuna de oradores. Yo me imagino, y quiero imaginarme, porque nos gusta ser bien pensados en Ciudadanos, quiero imaginarme que tiene que haber alguna especie de plan B por parte del Gobierno regional. Si ustedes adoptan esas medidas que salen en titulares de prensa, pero que no tenemos conocimiento de cuáles son específicamente esas medidas, y espero que usted nos explique ahora, si estas medidas finalmente no se adoptan, o bien se adoptan pero no fructifican, ¿qué va a pasar con ese agujero de 135 millones de euros que se nos crea? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo lo vamos a solventar esto? Porque 135 millones de euros es mucho dinero. ¿Se van a subir los impuestos a los castellano-manchegos para tapar el agujero? ¿Se va a emitir más deuda pública? Aún más deuda pública, porque ya somos la segunda región más endeudada. ¿Se van a recortar servicios sociales? Porque 135 millones de euros, lo que les digo, es casi todo el presupuesto que hay en el presupuesto 2020 para pagar los programas de atención a la dependencia. Es casi todo el presupuesto que hay en este ejercicio para pagar los programas de promoción de empleo. Por lo tanto, nos gustaría saber si hay algún plan B por parte del Gobierno regional. Usted, señor consejero, como miembro del Consejo de Gobierno, el reglamento, en su artículo 100, le permite intervenir en el Pleno en cualquier momento para tomar iniciativa y explicar. Nosotros le pedimos que suba hoy, en este punto del orden del día, y nos dé explicaciones de por qué el 4 de febrero el Gobierno regional acuerda tomar medidas para reclamar los 135 millones de euros, pero luego usted el 7 de febrero votaba a favor de relajar el objetivo de déficit en lugar de pagar esos 135 millones de euros. También nos gustaría que nos diera explicaciones concretas de qué es lo que se ha hecho por parte de su consejería en estos últimos 23 días, desde el 4 de febrero, que se acuerda por el Gobierno, qué medidas se está haciendo. No digo que no las estén haciendo, pero evidentemente usted entenderá que estas Cortes quieran saber qué es lo que está haciendo el Gabinete Jurídico de la Junta y que tiene planeado para llevar a cabo alguna acción para que nos paguen lo que es nuestro, que son esos 135 millones de euros. Y también que nos dé usted explicación de cuál es el impacto de que esos 135 millones de euros que no lleguen a Castilla-Mancha, ¿cuál es el impacto que tiene en el presupuesto? ¿Se va a solventar subiendo impuestos? ¿Se va a solventar emitiendo más deuda? ¿Se va a solventar recortando servicios sociales a los castellano-manchegos por culpa de ese gato por liebre que nos da el Gobierno de Pedro Sánchez? Lo que queremos es que usted suba aquí y nos dé explicaciones. Si usted sube hoy en este punto del orden del día y nos da suficiente explicación sobre estos 3 puntos, sobre su sentido del voto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera 7 de febrero, sobre el impacto que tiene sobre el presupuesto y sobre las acciones que están haciendo, nosotros no tendremos problema en retirar la proposición no de ley y seguir manteniendo la resolución de 30 de enero de este Pleno, por el cual le instamos al Gobierno regional a tomar acciones para reclamar esos 135 millones de euros del IVA que nos debe el Gobierno de Pedro Sánchez a todos los castellano-manchegos. Muchas gracias.